¿Le parece, doctora Beatriz, que usted como comience a hablar, bueno, a hacer la presentación del proyecto y después sigo yo para presentar a Rufo? De acuerdo. Bueno, buenas tardes de nuevo. Son las 2:34 de Colombia. Decir que estamos en el segundo año de músicas territoriales, que esto que empezó tímidamente como una idea en el año 2019 fue tomando cuerpo de manera importante para nosotros y para juntarnos no solamente alrededor de la música y que imaginamos con la posibilidad de que también sea alrededor de la literatura, de la pintura. No solamente eso, sino también encontrarnos de adentro y de afuera, encontrarnos con otros colegas adentro de la Universidad de Caldas, con los cuales atravesábamos los pasillos con un buenos días, un buenas tardes, y ahora trabajar de esta manera tan hermanada que me parece extraordinario, porque a veces los de adentro parecemos no ser los mismos. O sea que esto es un gran logro. Y luego juntarnos con Agustín en Argentina y poder decir, esto puede ser binacional, y podemos compartir distintas músicas y enterarnos de la cultura y enterarnos de la construcción y las dinámicas territoriales a partir de la música, que es a lo que le hemos dedicado 2 años de músicas territoriales. Este evento de hoy en particular para mí es muy emocionante porque terminamos la celebración de 10 años del doctorado en estudios territoriales. Cumplimos 10 años con 25 graduados, con una colaboración internacional, nacional e interna muy grande. Entonces me siento muy emocionada, vengo de clausurar unos seminarios y clausurar con música y además con música de Argentina para mí es muy entrañable. Muchísimas gracias a nuestro invitado. Para nosotros es todo un honor, digamos, que nos haya permitido encontrarnos a través de las gestiones que de manera acertada ha hecho Agustín. Dar la bienvenida a todo el equipo que trabajamos, a las maestras Claudia, Liliana, al doctor Sergio Sierra. Dar la bienvenida también a algunos invitados que traemos del doctorado. El doctor Enrique Aliste, por ejemplo, que nos acompaña desde París, pero que es chileno. Está con nosotros en los seminarios doctorales y entonces lo he invitado a venir aquí y pese a la hora de Francia, aquí está, aquí lo veo. Gracias a todos. Agustín, adelante. Bueno, muchas gracias y también da una emoción, ¿no? Así de estar como concluyendo este segundo año, ¿no? La octava emisión, ¿no? de este proyecto tan lindo. Y bueno, y con un invitado que, así que, con una trayectoria, una impronta musical así muy, muy singular, muy personal, ¿no? Así, entonces, es una alegría muy grande. Y yo, digamos, cuando, bueno, pensando cómo presentar a Rufo, ¿no? Así, cómo hacer, ¿no? Para intentar condensar en unas líneas, ¿no? Esta trayectoria de un músico que ha vivido tanto, que ha viajado tanto, que ha compuesto tanto. Todo esto me preguntaba, ¿no? Cuando me senté a escribir esta especie de, no sé, de introducción. Y no sé, para intentar responderla, decidí arrancar como de adelante para atrás, ¿no? Entonces comienzo diciendo que Rufo tiene nada más y nada menos que 88 años. Sigue así componiendo así a pleno, con una energía muy increíble. También tengo amigos músicos que estudian con él, entonces también contagia, ¿no? Así ese amor por la música, ese amor por el bandoneón sobre todo, ¿no? Que es su instrumento. No sé quién eligió a quién, pero bueno, está ahí con un matrimonio, una relación de muchos años. Uy, alguien se metió ahí con música. Leonardo tiene el micrófono. Ahí va. Gracias. Buenísimo. Y bueno, como estaba diciendo, ¿no? Con esta relación con ese instrumento, que ahora, bueno, en este momento está viendo en la capital del estado de Minas Gerais, que es Belo Horizonte, cofundador y director de la Orquesta Experimental de la Universidad de Ouro Preto. Lleva adelante el quinteto Tempus, también un compositor muy inquieto,
Ha creado más de 100 obras, entre cantatas, óperas, piezas sinfónicas y de cámara, y claro, tangos, ¿no? Que es lo que nos convoca. Y escuchando, ¿no? La obra y sus composiciones, no sé, es posible percibir elementos ancestrales de las músicas popular, erudita, contemporánea, todo eso mezclado, ¿no? Y queda como resultado una música híbrida, muy personal y difícil de clasificar. Y su periplo geográfico comprende las ciudades, bueno, de Río Primero, donde él nació, en la provincia de Córdoba, Argentina. Después pasó, bueno, por Córdoba capital, Buenos Aires, La Paz, Panamá, San Pablo, Bahía, Río Janeiro, Oro Preto y Belo Horizonte, entre otros. Todas ellas, ¿no? De todas ellas guarda algo que imprimen en sus melodías, arreglos, cadencias, ritmos. En todas ellas ha dejado algo de su ser. En este sentido, sus composiciones son como recuerdos melódicos, ¿no? De todos los paisajes por los cuales ha pasado, vivido, habitado. Y bueno, y de esta forma, con estas palabras, le damos la bienvenida a Rufo y le agradecemos mucho, ¿no? Haber aceptado nuestra invitación, y para nosotros es, bueno, una alegría enorme contar con tu presencia, Rufo. Gracias, muchas gracias. Yo también me siento muy feliz de poder crear un vínculo que así ya pasó algunos años que yo estoy solamente en Brasil, dentro de Brasil. Que si he salido así para Europa más temporariamente y volver o para otros países, pero así el vínculo que yo tenía con toda América Latina se comenzó a quedar más espaciado cada vez y se han pasado ya desde 1977, que debe ser haber sido los últimos viajes que he andado por América Central, todo eso, ¿no? Panamá, inclusive que estuve en Venezuela, estuve en Colombia también. Entonces, para mí es como un reatar un vínculo que ha sido siempre muy precioso para mí, muy vital, porque yo desperté así de repente la vida en la década de decanato del 50. Estaba muy, ¿cómo digamos? Estaba muy movida. Había muchas mudanzas, muchos cambios, muchas crisis. Y eso envolvía a la cultura a donde yo actuaba. Envolvía a la música que tocaba. Envolvía a la forma de sobrevivir que teníamos. Y yo resolví salir y andar. Bueno, en algún país voy a poder sobrevivir. En algún país voy a adaptar o ser adoptado. Y eso fue mi vida. Y así reconocí, y cuando comencé a conocer los países latinoamericanos y los pueblos latinoamericanos, yo comencé a sentir que somos un solo pueblo. Realmente somos un único pueblo. Latinoamérica es un pueblo. Y eso lo sentí mucho y lo continúo sintiendo. Es una convicción que llevo muy profundamente en mí, en mi cabeza, en mi pensamiento, en mi corazón. Que diferencias muchas veces son artificiales, son elaboradas, son manipuladas. De todo eso me di cuenta en el camino, andando, mirando, escuchando,
recibiendo, dando. Eso fue mi vida. Por eso que estoy muy feliz de hacer ese reencuentro con ustedes. Sí. Bueno, gracias, Rufo. Ahora le paso la voz a Liliana para que, bueno, comience con las preguntas. Maestro, Sí. muy buenas tardes. De nuevo, una dicha volverlo a saludar y tenerlo aquí entre nosotros. La pregunta que yo tengo tiene que ver justamente con ese recorrido y esas raíces del folclore y del tango de donde usted viene y ese posterior periplo por América Latina. ¿Cómo se evidencia todo ese recorrido y esas raíces folclóricas y del tango en la composición y en la producción contemporánea que usted logra hacer en la música? ¿Qué de todo ese recorrido y todo ese bagaje que usted trae por América Latina se evidencia en la propuesta de música contemporánea que usted hace? Sí, sí, yo creo que claro, tal vez para una persona, vamos a decir, leiga musicalmente, no sea más difícil encontrar esos vínculos en mi música. Pero para una persona que tiene más o menos un trabajo de investigación y de contacto con la música contemporánea, no sería difícil, no, porque se percibe que, por ejemplo, en cualquiera de mis obras, en algunas es mucho más explícito ese elemento de raíz. Hay algunas que soy bastante explícito. Después puedo hasta citar algunas. Más es, por ejemplo, ahora, hay elementos que son, como digo, común en América Latina. Por ejemplo, se va a notar que en algún momento, en todas las músicas va a haber algún momento en que aparece unas notas, una secuencia o una melodía o un tema, como queramos llamar, que está construido encima de una escala que fue inventada por los pueblos autóctonos, y sea en música autóctona, indígena de América Latina. Y es una escala pentatónica de 5 tonos. Yo estaba tan natural en mí que cuando yo compuse la primera obra como compositor profesional para participar de un festival en San Paulo, un festival nacional de música contemporánea de San Caetano do Sul, yo había hecho mis estudios de composición, había hecho mi práctica de composición así, todo trabajando, sobreviviendo a la música, porque en la medida que yo iba estudiando armonía, contrapunto, orquestación, todos esos elementos que el compositor tiene que conocer profundamente, yo los iba aplicando porque yo tenía que sobrevivir trabajando en la vida nocturna, música nocturna en San Paulo. Entonces yo las aplicaba eso en los arreglos, en grabaciones, en acompañamientos, en todo eso yo iba aplicando lo que yo iba estudiando. Entonces, eso queda, eso va quedando y en alguna hora viene. Uno no programa eso, no, yo voy a poner aquí para que se note que yo soy argentino o que soy el latinoamericano, no. Eso viene porque viene en el inconsciente de uno, eso está en la sangre, como decimos a veces los argentinos. Bueno, esa obra, primera obra que voy a citar, se llama 5 variaciones sobre un tema pentatónico para una orquesta de cuerdas.
es la primera obra que yo compuse. Y fue para ese festival. Fue bien, muy bien recibida, con muchos comentarios favorables que hizo. Eso me estimuló en el momento cierto, en el momento exacto que uno está precisando ser estimulado, porque uno precisa acreditar en sí mismo. No es fácil. Cuando uno es joven, no es fácil, porque no tiene muchas referencias para decir, no, yo soy capaz, yo soy. No, uno va buscando, uno se va haciendo, se va formando, o sea, va creciendo. Entonces yo comencé con eso. No tenía pretensión ninguna. El festival fue considerada una de las mejores obras del festival por los músicos, por los que ejecutaron y por el público también, etc. Y eso me estimuló que en el 69 yo me clasifiqué en un festival, que es el festival más importante del país, era el Festival de Música de la Guanabara, en el Teatro Municipal, en Río de Janeiro. Ya era para orquesta sinfónica, coro y solistas. Ya era una cosa, un proyecto grande, un proyecto para compositor profesional. Y yo compuse esa obra que se llama El ciclo de la fábula. Hay una autora aquí, un escritor que se llama Montero Lobato, que escribía fábulas, transcribía muchas fábulas de la tradición para para la psicología brasilera, o sea, para el niño, para la educación del niño, para el senso de justicia, para el senso de, etcétera, la educación. Y a mí me interesaba siempre ese lado de la cosa. Yo siempre fui un artista engajado a la función del arte. El arte tiene una función, que es tal vez transformar el ser humano, o por lo menos ayuda a transformar el ser humano. El arte contribuye mucho con la personalidad de un ser humano o de un grupo de ser humano o de un pueblo. El arte contribuye. Y hay que acreditar eso. Cada vez acredito más. He pasado por muchas decepciones, tal vez como todos, mas cada vez acredito más. Solo me hace acreditar más que es el arte tal vez lo más fuerte que el ser humano consiguió descubrir para transformarse, para desenvolverse, para cada vez más la sensibilidad perceptiva ser mayor. Y a través de eso desenvolver la vida. Pensaba en eso. Entonces yo hice esa obra. No la hice con la intención de que fuese ya para un festival, ni nada de eso. Yo la hice solamente para mi formación, para mi práctica de composición. Lo hice. ¿Y qué pasó? Yo no tenía, porque había allí los compositores más experientes y más premiados y los maestros como Camargo Guarnieri, Radamés Ñátali, en fin, y así otro como Marlos Nobre, todos esos, los mayores, los compositores, y el jury era internacional. Entonces, estaba muy alto el nivel para mí, yo no tenía ninguna pretensión. La única cosa que me entusiasmaba es que si me fuese clasificado, yo podía oír una vez esa obra, tocada por la Sinfónica Brasileña, la Sinfónica Municipal de Río de Janeiro. Y fui clasificado. Y fui
para semifinal. Y yo digo, está bien, voy a escuchar dos veces mi obra. Y voy aprendiendo. Para mí no hay, eso es un año de clase, de estudio, oír una vez. Fui para la segunda, fui para semifinal, fui para final y acabé consiguiendo un premio de estímulo que fue, pero fue un premio. Que sí, llegué hasta el final con esa obra. Y eso fue que me abrió el camino para siempre. De ahí estaba abierto, de ahí fue casi que el año siguiente, eso fue en 69, en 70 ya estaba en la Universidad de Bahía, convidado como miembro convidado del grupo de compositores de Bahía, y para estudiar con el maestro que yo quería, que era un suizo, ¿no? Ernest Widmer, un grande compositor. Yo tenía eso, porque yo realmente era un autodidacta, desde crianza. Comencé a tocar bandoneón solo primero. Después conseguí maestro como es cuando ya tocaba, ya era conocido. Ahí que busqué maestro porque podía adquirir esa ventaja de tener un buen maestro, de elegir un buen maestro para orientarme. Pero siempre llegaba allí ya sabiendo alguna cosa, que decía, haciendo alguna cosa. Y ahí yo conseguía ir adelante. Entonces, ya vengo de esa cosa. Yo no sé, yo digo que es naturaleza, pero también era circunstancia. El lugar donde yo nací, en Río Primero, no era una ciudad ni era un pueblo. Era el medio del campo, del monte, del campo, la pampa. No había escuela de música, no había profesores de música, no había nada. ¿Sabes? Y eso es una cosa que cuando me preguntan si esas cosas, una de esas preguntas, le voy a anticipar, si yo traigo algo de Río Primero, es eso que yo nació allá. ¿Y cómo yo lo percibí con 2 o 3 años de edad? Mi padre era un cantador, ¿cómo te diré? Como un payador, como un guitarrero. Había sido cuando joven y después quedó con eso y tocaba todas las noches, tocaba en casa. Él sentaba en el patio, mi madre se cebaba mate y él improvisaba con la guitarra. Y yo dormía escuchando eso. Eso, claro que eso está hasta hoy en mí. Ahora, hay obras que son explícitas de eso. Por ejemplo, hay una obra que se llama Tocatas del Alba, que está grabada en el primer disco del quinteto Steinway, Tocatas del Alba. Y van a ver ahí que hay música que es con título Vidala. Esa era la música que cantaba él, que tocaba, Vidala. Es del folclore argentino. ¿Sabes? Hay otra que es malambo, la rítmica del malambo. Está ahí bien clara, bien explícita, como la vidala también, la forma de pulsar la guitarra en la vidala para hacer aquella especie de canto. Una vidala es un canto muy nostálgico. Yo lo escuchaba, lo tenía, lo llevo. Desde crianza escuchaba eso. Eso quedó. Y cuando yo hice eso, yo lo hice y eso tiene eso. Es más explícito. Con el tiempo, esas cosas de raíz se van haciendo menos explícitas, más se pueden encontrar en toda mi obra. Sí. Entonces, no sé cómo seguimos ahora, si vamos a escuchar la música o viene la pregunta primero.
Y no, y justamente, bueno, Rufo, ya que hiciste mención de ese álbum, ¿no? Tocata Sí, del Alba, hay sí. una música que yo elegí para escuchar ahora, en la secuencia antes de la segunda pregunta, Ujú. que es Joropando. Exactamente, porque es otro cosa, ese ya es de América Latina, porque el joropo lo escuché mucho en Colombia y en Venezuela. Y bueno, yo la elegí porque bueno, me gustó, me gustaron varias, pero había que Mm. elegir una y elegí esa. Así que, Entonces, es una que tiene influencia de raíz mismo, latinoamericana. Bueno, la voy a poner y me indican por favor si se escucha. Ahí están escuchando. Bien, bueno. Entonces la vamos a escuchar. Este es Joropando. ¡Bravo! bueno, qué final emocionante, ¿no? Ahí está con toda la energía ahí puesta. Se ve como Y, está la liga, ese ritmo colombiano, ¿no? Muchas Claro, gracias. claro que Sí, sí. está bien claro. Por eso digo, en este disco eh, eh, está mucho más explícito, soy más claro. Tal vez en los otros está más oculto, ¿no? Mas en eso no tuve ninguna preocupación de esconder lo que yo quería expresar, ¿no? Y por eso salieron esas cosas, ¿no? Sale de la, bueno,
Muy lindo. Y ese disco dice, bueno, que es del 95. No sé si la composición Sí, corresponde también a esa etapa o viene de antes. no, es de ese tiempo mismo, porque yo el quinteto fundé en 90, Mm. en el segundo, eh, tercer encuentro de compositores latinoamericanos aquí en Belo Horizonte, que yo con una pianista brasilera aquí que crió una fundación de educación artística, una escuela de música. Yo llegué aquí y fui convidado para quedarme a trabajar en esta escuela antes de ir para la universidad. Hicimos muchas cosas. Y entre esas cosas, claro que vino ese encuentro latinoamericano de compositores. Criamos el Centro Latinoamericano de Creación y Difusión Musical. Está creado aquí por asamblea. Está aquí. Nosotros tenemos los archivos y todo está ahí. Son como muchos proyectos en América Latina. Ellos llegan al fin porque se trata de una música que no es comercial y la política oficial, la cultura oficial no le interesa. No le interesa. Entonces no hay apoyo y se va perdiendo. Nosotros hicimos 4 encuentros y tenemos un acervo de unas 2 o 3 mil partituras de compositores latinoamericanos de todos los países. Nosotros hacíamos lo mínimo 10 conciertos aquí. Y los 10 conciertos eran con obras estrenadas de compositores latinoamericanos. Y todo eso fue quedando, está allí, está criado y está allí, solamente que no, ningún gobierno se interesó porque se trata de música contemporánea. Y la música contemporánea no es comercial, simplemente por eso. Entonces estamos, pero mantenemos eso. Sí. Y, y bueno, Rufo, ¿te parece seguir para la próxima pregunta de la mano Sí, de Claudia? sí, Muchas sí, gracias, Agustín. Maestro, sí, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y muy a propósito de lo que estábamos hablando anteriormente, sí. la pregunta gira en torno a cómo ha impactado el sonido del samba y el Sí. movimiento corporal de los brasileños en sus composiciones. Ajá. Sí. También yo tengo una respuesta así que implican otra cosa. Puede ser, cómo que yo sobreviví aquí? ¿Qué músico era yo? Entonces fui un intérprete que se transformó en compositor, estudió hasta llegar a ser un compositor. Pero yo no dejé de ser intérprete, hasta hoy toco, subo al palco, con 88 años subo al palco. No consigo bajarme del palco, nadie me saca del palco y nadie quiere también que yo salga del palco. Entonces, yo soy un intérprete también. Entonces, ¿qué me dicen? Si yo tengo influencia de la música brasileña, tengo principalmente, comienza por Villa Lobos. En ese disco va a encontrar la primera obra, es una versión de la vaquera número 5 que yo hago en homenaje a Villa Lobos. Y no es la única, hice otra versión cantada, esa es instrumental. La otra que hice es cantada, está en el tercer disco del quinteto que se llama Balada para un Loco. Entonces, esa es una. En el segundo disco que se llama Toda Música, allí están 2 choros que yo hice arreglos de un compositor minero, chorero, chorón, como llaman aquí. Hice 2 arreglos para el quinteto, yo tocando bandoneón, tocando choro en bandoneón. Es una cosa que nadie había grabado, nadie había hecho eso. Entonces yo registré eso. Y así,
estado como intérprete siempre asimilando eso, porque uno para interpretar, tocar un choro, uno tiene que sentir el choro, ¿no es? Y el cuerpo de uno está conectado a eso. Y el oído está atento. Esa es la vivencia diaria de uno con la música del lugar donde vive, donde duerme, donde come, donde pasea, donde estudia, donde trabaja. La música está junto. Entonces yo soy 24 horas de música brasilera, que yo o en la calle, o en casa, o en todo lado, ella está. Entonces yo convivo con esa música. Cuando llega a la música erudita, ese disco, sí, ahí voy a Villa-Lobos y hago una versión mía, instrumental de la obra de Villa-Lobos. Que sí, vamos a decir, yo me inclino, o sea, me ofrezco a hacer ese homenaje, ¿no? Le ofrezco ese homenaje al pueblo brasileño, porque es el compositor que ellos tienen como el mayor compositor brasileño. Bueno, cuando llegó mi vez de componer música como compositor erudito contemporáneo, que fueron las encomiendas de las cantatas y las óperas, que yo trabajé, por ejemplo, las cantatas. Hay una que se llama Continente 0 Hora. ¿Cuántas veces ese continente recomenzó a vivir una vida, una esperanza? Cada vez que se conquistó una libertad, cada vez que hubo, y eso nosotros tenemos personajes allí. Entonces, en esa primera cantata, yo tengo un personaje que protagoniza esa cantata, que es Tupac Amaru, aquí en el Valle del Río Negro, Ayuricaba era otro jefe, otro líder de gran inteligencia y de gran inteligencia política y de gran capacidad de lucha. Los tuvo mal a los portugueses, a los franceses y a los holandeses, porque hacía alianza con uno y le daba a los otros. Hacía con este y le daba a estos otros, y así no los dejaba entrar a la Amazonia, aquellos que donde ellos querían entrar, porque pensaban que estaba todo el oro del mundo estaba en la Amazonia. Entonces ellos querían entrar y él no dejó por 25 años seguro esa lucha. Y el otro que me interesó y que es el tercero acto de esa cantata, se llama, cuando yo diga ese nombre ustedes lo conocen, Victoriano Lorenzo. ¿Se acuerdan de ese nombre? ¿No? Victoriano Lorenzo. Cuando la guerra de los 1000 días, que resultó en una paz que fue dividiendo Colombia y Panamá en dos países. Cuando era la Gran Colombia, era un país solo, ¿no? Panamá era parte de Colombia. Entonces hubo esa división cuando los conservadores, que era Colombia, fueron perdiendo la guerra de los 1000 días y los americanos vieron que lo que ellos esperaban era que se dividieran, les propusieron una paz, porque dividiendo ellos se podían entrar en el canal. Era eso, ellos propusieron esa paz, ellos financiaban esa paz, e inclusive la garantían con las armas, ¿no?
y acorazado de Wisconsin, ahí atracado para hacer esa paz. Y quien estaba ganando la guerra, él era los liberales, al mando del general Benjamín Herrera. Y aliado con este líder que se llamó Victoriano Lorenzo. Y con esa guerrilla de Victoriano Lorenzo es que él iba triunfando, que iba ganando la guerra. Entonces lo llamaron porque dice, yo tengo ese aliado, yo no puedo hacer una paz sin la presencia de él. Y entonces lo trajeron a Victoriano para esa reunión de esa paz y le propusieron eso de que quedase con Colombia, quedase con una parte y Panamá con otra. Y ahí dice, cuando ellos propusieron ellos entrar en la zona del canal, que esa era la condición, ahí Victoriano Lorenzo se negó a hacer cualquier paz. Y ahí lo prendieron en el barco. Después fue llevado a la cárcel de Chiriquí y ahí lo tuvieron hasta que hicieron el tratado de perpetuidad con los americanos y ahí le hicieron un juzgamiento sumario y lo fusilaron por crimen de guerra, sumariamente. Ese personaje es el protagonista del tercer acto de la cantata. Entonces, cuando yo hacía esas obras, que eran para el teatro y eran encomendadas, yo tenía que usar en la música elementos del folclore o de la música autóctona del lugar o donde estábamos, ¿no? Donde estaba aconteciendo la historia. Y de ahí que en esa parte de mi obra está también más explícito la música de cada pueblo donde acontecía esto, ¿no? En América Latina. Entonces, eso está en todas esas obras. Las otras, por ejemplo, sobre la literatura quemada de Rosa, son historias de sertón, de tierra adentro de aquí, de Brasil, que un lugares muy telúricos, son muy ricos culturalmente y son muy ricos históricamente, ¿no? Y entonces, eso ha generado esos lugares aquí en Brasil, ha generado una cultura, una literatura muy fuerte, una literatura dramática fuerte, una poesía muy fuerte, y una música también así incomparable, ¿no? Así inconfundible, digamos. Entonces, esos elementos yo tuve que los absorbir, pero los absorbí viviendo aquí, andando en cada país, ¿no? Entonces, por eso viene así. Usted ve que ese joropo no es un joropo exactamente como es un joropo colombiano o venezolano. En Venezuela también existe un joropo, ¿no? Mas ele tem el clima y los trajes. Cuando entra en la parte rítmica, ¿no? Que yo cuido de que sea bien explícita la parte rítmica, porque a donde el público va a reconocer la música. Tienen elementos del lenguaje musical que uno no puede separarse de ellos
porque si no, el público se pierde. Y el artista, él quiera o no quiera, él trabaja para el próximo, para el público. Trabaja para el otro. No tiene sentido para uno mismo las cosas. ¿Sí? Creo que está más o menos la pregunta. ¿Está Sí, respondida? maestro, muchísimas gracias. Claro que sí. Bon. Entonces, Buenísimo, vamos a la Rufo. próxima. Y ahora próxima. vamos a mechar ahí con otra música. Sí, Y bueno, de otro álbum también. Y a ver si te sorprendo con esta elección que hice. Voy a poner, así le elegí Cósmitos 3. ajá. Que bueno, con esa cuestión de la ancestralidad, un poco, a mí me remite a eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, los invito a escucharla.
Caramba, ¿no? Así, muy... Bom, así, no, esto es un mantra, ¿no? Así por lo... sim, sim. A obra toda, ela tem, são 4 partes, né? Ujú. Isso é uma coisa assim, interessante, porque vocês sabem que no século XX, por exemplo, se começaram as escolas de arte a proliferar en las universidades, ¿no? Antiguamente había los conservatorios o otras escuelas, pero comenzó la universidad a tener las escuelas de arte, ¿no? Entonces, parece que sentimos que el arte del siglo XX se intelectualizó, se comenzó a intelectualizar, se comenzó a hacer realmente buscar una base académica. Entonces se discutía ahora problemas de estética, de forma, de conteúdo, de todas esas cosas, ¿no? Y a gente pasó por eso, discutió eso y tal, como era, si la forma era más importante, si el contenido era más importante, etcétera, cómo era eso. Y después del tiempo, yo superé esas dudas, ¿no? Uno va experimentando, ¿no? Y va llegando a otras conclusiones, etc. Y cuando yo pensé esa música, ustedes van a ver que si ustedes la escuchan toda, esa es una parte que es sobre un sutra. Un sutra. Y yo, por ejemplo, en la programación, en la partitura, dice, ofrenda, hay una parte antes de comenzar esa parte, que ofrenda. Ese es coral. Por eso uso la voz humana falada, porque es hablada, ¿no? Es un coro hablado. Y ella tiene la cosa así que somos los propios músicos que estamos tocando y hablando el texto, el sutra. Me interesaba, sí, el sonido de la voz humana grave para decir esa monodía, por ejemplo, porque ella no altera, no es una melodía, es un solo sonido. Estamos hablando, no cantando, sobre un tono. Y siempre en el mismo, del comienzo al fin. Es como una cosa que pretendiese hipnotizar o crear una situación, digamos, espiritual, digamos, colectiva en un ritual. Y yo transporté eso para esa forma, que sería el coral. Porque el coral se conoce en la música, vamos a decir, contrapuntística, barroca, era muy común esa forma.
preludio, coral y fuga. Las partes tenían 3 partes. Yo acrecenté esa parte, la ofrenda. Después tiene una parte rápida que es el preludio, después de ese coral. Tiene el preludio, que es una conmemoración, es un festejo. Y termina con una fuga, que sería como digamos la libertación. Una fuga, la libertación. Entonces, yo usé la forma del barroco para decir otra cosa. Entonces, en eso, digo, resultó las discusiones de la forma y del contenido, ¿no? Yo usé la misma forma del barroco con otro contenido, para expresar otro contenido. Eso es lo importante. Y dio eso. Tiene ese clima, tiene esa, ¿no? Muy bien. Entonces, la próxima pregunta. Ahí va. Sergio, por favor. Gracias, Agustín. Bueno, maestro Rufo, como le han dicho mis compañeras y compañeros, pues es un placer y un honor poder contar con usted esta tarde. Mi pregunta va un poco en relación con algo que usted planteaba al principio, donde hizo mención a su tierra, a su infancia en La Pampa y a esa vitalidad que lo ha caracterizado a lo largo de todo su trayecto. Y frente a eso, me gustaría saber si hay algún tipo de sonido principalmente, pero si no hay sonidos, hay de pronto olores o sabores que a usted lo lleven a esa infancia y que le hayan de pronto permitido nutrirse para hacer creaciones de la música alrededor de esos temas de la infancia, o si no hay un vínculo directo con esa parte de su vida. Sí hay, no se puede perder eso. Y está muy presente, y es curioso que cuanto más la edad avanza, me siento más cerca de aquel comienzo allá en La Pampa, ¿sabe? De aquellas noches que yo me dormía escuchando la guitarra, que era mi padre que tocaba. Entonces dormía todas las noches escuchando ese instrumento. Entonces, si usted me decís si ese instrumento estaba, ve que en todas las formaciones de mi obra hay guitarra. Y no es solamente para tocar folclore, es para tocar cualquier cosa, está la guitarra ahí. Pues se ve, en esas obras está la guitarra. Y como digo, en ese disco, el quinteto que vos elegiste es Cósmito, está esas obras, donde está Joropando, está también Vidala y Malambo. La Vidala era el tipo de música que mi padre cantaba. Es una música, es como un lamento, ¿no? La Vidala es un lamento, una cosa muy, muy triste, es un lamento. Y el sonido es muy profundo en el violón, las bordonas, ¿no? Es una bordona que hace como un tambor casi. Tom, 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 tom. Y eso está allí, eso siempre está en mi música, esa cosa. Sí, ahora, así, si ustedes oyen esa falla de ese disco, van a comprobar esa cosa, ese clima. Que sí, no es, como se dice literalmente, no es como exactamente igual a una vidala, pero es una vidala. Como decimos, lo mismo no es igual. Lo igual no es lo mismo. Está allí, ella es.
una vidala. Pero no es una vidala común, la vidala que nosotros, que tiene la tradición. La vidala que mi padre cantaba, pero recuerda esa vidala, ¿no? Está, digamos, la esencia de esa vidala está allí. Y en muchas de las músicas que yo trabajo, o casi todas, va a estar ese pulso, que es una cosa que yo llamo de la ancestralidad de la música. La música puede ser la más sofisticada del mundo, pero no le puede faltar ese pulso que ancestral, que el hombre cuando lo aprendió, lo concientizó, pasó a expresarlo con el cuerpo. La danza nace ahí de esa ancestralidad, de ese pulso, que el propio corazón, el pulsar de la vida. Y eso digo, cuando me preguntan si mi música tiene Buenos Aires, por ejemplo, cuando se ponen meridianos, es Buenos Aires. Es Buenos Aires nocturno, por lo menos. Hay un silencio, no es silencio, un silencio cargado de murmullos y de pasos y de música misteriosa sonando en las calles que no se sabe de dónde vienen, pero vienen de algún lugar. Y si vos estás andando por una calle de madrugada, ese sonido te llena el alma. No se olvida eso. Te marca, se queda contigo. Entonces, tiene Buenos Aires, mi música tiene Buenos Aires. Siempre la vas a encontrar en esa ancestralidad, que es el pulso, que el grave, que es la cosa profunda. Tum, 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 tum. Siempre está ahí. ¿Sí? ¿Respondí? ¿Está bien? Supremamente bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a la próxima. Sí, ya estamos llegando al finalcito, Rufo. Bueno, una pena que Cristian aparentemente ha tenido problemas para conectarse. Pues Así que yo voy a hacerte la pregunta que, bueno, te iba a hacer Cristian. Que está un poco, bueno, relacionado con esto último que estabas hablando y, bueno, y un poco adelantaste al principio. Sí. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si pudiéramos decir, ¿no?, que las composiciones musicales poseen la capacidad de reconstruir y o identificar geografías, ¿no?, o lugares, dentro de tu repertorio, ¿cuál pieza musical podría estar asociada a 3 ciudades? Una, Oro Preto, otra, Córdoba, y la tercera, Buenos Aires, que, bueno, que un poco lo dijiste ahora, pero bueno, está. Sí, yo diría que, por ejemplo, que ¿cómo se llama esta pieza que nosotros? Meridianos. ¿Sabe qué es meridiano? Yo digo, meridiano, el tercer meridiano es este, el corazón, ¿no? Para la cultura oriental, para el taoísmo, para toda esa práctica indiana, ¿no?, oriental. Tengo los chakras, ¿no?, llamados los chakras, son los meridianos, que mantienen, que son los que hacen funcionar la vida, el cuerpo humano, ¿no?, y lo preservan y lo mantienen, ¿no?, funcionando. Entonces, ese chakra tercero es el del corazón. Y el corazón es el que pulsa.
Entonces, ese pulso está allí. Ahora, como dije, en Buenos Aires. Ahora, Oro Preto, hay otra música que es meditancia, que tiene Oro Preto, porque cuando yo me radiqué en Oro Preto, fui para la Universidad de Oro Preto, que fue el Instituto de Filosofía, Arte y Cultura, que acaba de conmemorar los 40 años de vida. Me convidó para crear los cursos de teatro y de música en el Instituto de la Universidad, Instituto de Filosofía, Arte y Cultura de la Universidad de Oro Preto. Y a través de esos cursos nacieron los cursos de teatro que hoy tienen posgraduación, hay doctorado, hay... entonces, eso cumplió, ¿no? Nosotros, yo fui uno de los fundadores de ese momento, de ese movimiento. Y por eso digo, antes de ir para ese lugar, yo no tenía esa noción tan fuerte de Oro Preto, lo que es Oro Preto cuando uno anda dentro de la ciudad. Así, esas calles angostitas, ¿no? Entre grandes predios, ¿no? de piedra, y todo aquel clima así un poco oscuro, pero así un poco cargado de un tipo de espiritualidad que parece que estuviese vivo, que aquellos personajes que uno conoce de allá, que fueron, que están andando, que están allí, uno tiene esa sensación. Y cuando yo compuse esa obra, ya era en el año 2000, ya había creado la orquesta, la orquesta experimental de UFOP, la Universidad Federal de Oro Preto, la Orquesta Oro Preto, ¿no? Que está ahí todavía, grabando y todo, y viajando. Y esa obra fue de las primeras, la primera obra mía que compuse para la Orquesta Oro Preto. Entonces yo estaba tenía un envolvimiento muy grande con la ciudad. La ciudad era una cosa que yo estaba experimentando, yo estaba descubriendo cómo era diferente verla de afuera, venir así de paso a visitarla o a trabajar, o vivir allí, pasar las noches, andar en las noches, andar en las madrugadas, andar en cualquier hora del día. Oro Preto, vas a sentir, parece que toda aquella carga, ¿no? espiritual que se ve en los grandes artistas, por ejemplo, Ale Jadín, que hizo toda esa obra religiosa, ¿no? de las iglesias, que era un escultor, que llegó a hacer totalmente las manos, no tenía más manos, tanto trabajar la piedra, y fue con enfermedades, tenía enfermedad, y se fue consumiendo y fue produciendo aquella obra maravillosa que son los profetas, que son la iglesia San Francisco de Asís, en fin, cosas así. Parece que esos espíritus están andando por las calles. Y de noche así es muy fácil sentir esa cosa, ¿sí? ese tipo de
yo no sé si es un clima que se siente. Y allí en esa obra, creo que todavía no la pusimos, y va a poner, vamos a oír esa. Exactamente. Justo esa meditancia. Y la Meditancia. primera, la nostalgia. Sí, ahí se va a ver que uso también el mantra, por causa del sonido del mantra, no por causa del significado de las palabras, tal vez. Bueno, la escuchamos ahora, Rufo. Sí. Bueno, ahí con todo el despliegue, ¿no? Para contrastar con las dos primeras, todo el despliegue de la orquesta ahí. Ajá. Muy, muy bonitos esos momentos ahí, como muy profundos, ¿no? Ahí melódicos, así, increíbles. Entonces, eso. Como digo, así, Ouro Preto es una ciudad que se siente una nostalgia, se siente una, ¿cómo se dice? Un sentimiento religioso, como, digamos, como si fuese que
el sufrimiento de toda esa gente, de esos esclavos que hicieron, que construyeron Oro Preto, que sacaron aquellas minas, que dejaron la vida en las minas, ¿no? Como si todo ese sufrimiento, toda esa cosa hubiese quedado, hubiese convertido, porque realmente después, allí en Oro Preto, existe un teatro de ópera. Me viene que en aquella época había óperas en Oro Preto, 1700, y poco, dos. Se construyó aquel teatro, acho que es tal vez el más antiguo de América Latina. Y en funcionamiento, está funcionando todavía tocamos ahí y hacemos cosas. Y esa tiene esas características, ¿sabes? De una, como si fuese una nostalgia de ese pasado que fue muy fuerte, ¿no? Que culturalmente muy fuerte. Y dejó ese clima, ¿no? Dejó ese clima, se conserva eso. Y de ahí a cosas que muchos artistas se radicaron en Oro Preto, como pintores, por ejemplo, ¿no? Varios pintores se radicaron y vivieron, hasta el fin de la vida tuvieron en Oro Preto, vivieron ahí, dejaron sus casas, murieron y quedó así, parece que eso queda, algo del alma de esas personas queda allí andando, ¿sabes? Esa es la sensación que se siente en Oro Preto. Si un día lo conocen, se van a acordar de eso, porque van a sentir. Me parece una ciudad detenida en el tiempo, ¿no? Con toda la Sí, arquitectura, sí, todas esas calles empedradas, ¿no? Está todo... sí. Bueno, ahí, Bueno, antes de despedirnos, Rufo, sí. ahí, no sé si Jamie, Beatriz, o Leonardo, o Patricia quieren hacerte alguna pregunta, como para cerrar. Gracias, Agustín. Perdón que me tomé la palabra, pero es que escuché hablar de la Gran Colombia, escuché hablar de Panamá, escuché hablar de todo esto, que para nosotros sigue siendo, aunque sepamos qué pasó, sigue siendo un enorme enigma. ¿Qué recomendarnos en términos de música, de esas vivencias históricas que se han relatado en esa idea de Panamá, Colombia y ese recorrido que ha tenido el maestro durante toda su vida? ¿Qué recomendarnos escuchar, por ejemplo? Ahora nos vamos hoy mismo, incluso aquí en la Universidad de Caldas, y volvemos el 11 de enero. ¿Qué vamos a escuchar recomendado por usted, maestro? Sí, así refiriéndose a la música autóctona, ¿no? Porque es lo que yo más que tuve más así, porque en Panamá yo estuve un semestre, porque yo fui a implantar los cursos de composición en el Instituto Nacional de la Cultura de Panamá. Ellos me convidaron y me quedé un mes allá. Y en ese mes yo tuve la oportunidad de andar mucho por el interior y convivir mucho con gente del folclore, de la música autóctona. Y ahí conocí la mejorana y los mejoraneros. La mejorana es un instrumento, ¿no? Es un cuatro chiquito, que es más o menos el tamaño del cavaquinho aquí. Y es el mismo tipo de instrumento que usan los cantores para improvisar, para acompañarse en la improvisación. Eso es
en toda América Latina siempre existió. Eso es, ¿no? Esos cantadores, pues. Más así, es muy interesante porque ellos cantan muchas cosas de la historia del pueblo. Entonces, cuando uno entra en contacto con ese tipo de manifestación cultural, musical, es como si a gente estuviésemos asimilando alguna cosa que está muy cerca de nosotros, porque se parece, ahí vos ves que hay mucha identificación. Y la música se manifiesta eso. Y principalmente en ese tipo de música que usan la poesía improvisada, esa cosa creativa que nacía de la inspiración de cada músico o cantor, ¿no? De esos cantores, trovadores, ¿no? Eso fue una de las cosas más impresionantes, así que yo vi así no sé, en toda América Central, como en Colombia, en Panamá y en Venezuela. Muy fuertes. Yo creo que no sé cómo es que está, si eso se tiende a desaparecer, como mucha cosa aquí en el sur, en Argentina, por ejemplo, y mismo aquí en Brasil también tiende a desaparecer cosas de la cultura que son de raíz, que son digamos, la base, digamos, espiritual del pueblo, ¿no? Que está principalmente en la música. Como la música no, digamos, ella puede tener la palabra, usar la palabra o puede no usar la palabra, pero la expresión es fácil de mostrar la identidad, de dónde viene, cuál es el origen. Sea a través del ritmo, sea a través de la melodía, sea a través de los instrumentos que usan, principalmente de cómo los usan a los instrumentos, porque los instrumentos o son iguales o son parecidos. La construcción, el material, etc. Pero cómo cada lugar, cada pueblo lo usa es diferente. No hay dos iguales, es diferente. Es por eso que yo presto mucha atención a ese tipo de música, a buscar la música autóctona y recuperarla, porque la tendencia es acabar, ¿sabes? Principalmente en los últimos tiempos, ¿no? Que la política, la mentalidad ha sido un poco decadente, me parece. Lo siento. Entonces nosotros tenemos que entrar en contacto con eso, por lo menos si consigue conocerla y usufruirla, va a ser una forma, algo van a tener a haber acrecentado a su vida, o a su conocimiento, a su forma de pensar, a su forma de ser. Y si ustedes están dentro de una área cultural, como el arte, por ejemplo, tienen mucho digamos, a utilizar de eso, porque ese es la materia prima nuestra. La materia prima nuestra es la música autóctona, es el folclore, es la música de raíz.
porque nada nuevo se puede hacer que no venga de otras cosas, que no venga de una tradición. No hay nuevo. Nuevo no sale de nada, de la nada, sale de una tradición. ¿Ves? Entonces, por eso yo recomiendo siempre que se interesen por esas cosas. Primero, porque van a descubrir que hay mucha, que es muy auténtico, que es muy verdadero lo que ellos hacen. Y eso es lo más importante del arte, es la verdad que ellos tienen. Bueno, lindo mensaje ahí como para Muchas gracias. cerrar. No sé si Jamie o bueno, Leonardo, Patricia, alguien más, si no, terminamos por acá. Agradecer muchísimo este trabajo colectivo y este cierre tan emotivo, al menos para mí, muy emotivo. Muchas gracias. Gracias, Rufo. Bueno, Impecable. yo les Muchísimas deseo. gracias, maestro. Muchas ¿Está gracias, bien? maestro. Ha sido todo un honor. Bueno, yo... Vamos a seguir contándole cómo van estas músicas territoriales más adelante. Muchas gracias, Sí, muchas gracias sí. Agustín, a todos. Bueno, yo les agradezco la gentileza de buscar, ¿no? De interesarse también por mi trabajo y también les deseo que tengan mucho éxito en en el trabajo que están haciendo, porque yo creo que uno vive para eso y merece todo ese esfuerzo. Yo digo siempre que no hay nada como el arte te devuelve cada uno de los, digamos, figuradamente, te devuelve centavo por centavo lo que vos le diste. El arte es la única cosa que te devuelve exactamente todo lo que vos le das. Ella te devuelve. ¿De qué forma? No quiere decir con dinero, no. Más con crecimiento, con, qué sé yo, con conciencia, con conocimiento, con sensibilidad, con percepción. Entonces, por eso vale la pena. Por eso vale la pena lo que hacen. Y yo les deseo que tengan suceso en eso. Muchas gracias, Rufo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.